día de hoy. Eh, es un tema nuevo, un tema hermoso que ha sido pues una alegría estudiarlo y pues yo había pensado trabajar para la última sesión unos temas relacionados con errores que se suelen tener a veces en la interpretación de la revolución de la gracia. Pero pues estuve revisando temas, estuve revisando una cantidad de cosas alrededor de ello y bueno, pues el Señor me ha colocado como un nuevo rumbo. Más adelante trataremos eso porque sí es importante, de pronto en otro ambiente, en otra condición, hablar sobre ciertos errores que a veces ocurren en la interpretación de lo que es la revolución de la gracia. Pero hoy vamos a estar trabajando el tema que les había anunciado el domingo Andrés, que es el del peligro inminente. Y vamos a hablar hoy de este tema porque es algo fundamental, esencial, que debemos tener nosotros bien claro en la vida y sobre todo en el ejercicio de la revolución de esta gracia que el Señor nos ha propiciado pues a través de su obra en la cruz, a través de la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que la gracia tiene que ver con todo esto. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Lucas. Y es un pasaje muy conocido, pero vamos a hablar de este pasaje en el día de hoy. Dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Y el mensaje de este pasaje es muy interesante. Obviamente, como ustedes se darán cuenta, vamos a estar hablando un poco acerca de la hipocresía, pero lo que llama la atención o lo que me llamaba a mí la atención acerca de este pasaje es el hecho de que el Señor Jesucristo estaba en medio de una multitud y estaba con sus discípulos y dice que eran tantos que se atropellaban, ¿no? Y el Señor, delante de ellos, donde estaban los fariseos, donde estaba todo ese grupo, el Señor se dirige a sus discípulos y le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, el Señor no escogió otra condición, otro ambiente, otra circunstancia, un momento a solas con sus discípulos, sino que lo hizo de frente en una actitud de un mensaje directo para que fuera escuchado por los fariseos y todos los escribas y todos los que estaban allí, que pues habían caído en ese grave, en esa grave situación de la hipocresía, habían tergiversado las leyes, las habían acomodado a su gusto y estaban sacando provecho, estaban sacando beneficio de todo ello. Y le dice a los discípulos, cuidado, se vuelven como ellos. Y se los dice delante de los fariseos. Les dice, cuidado con la hipocresía. Y la hipocresía, pues, si uno va al diccionario, dice que es el acto de afirmar o creer algo, pero actuar de una manera diferente. Entonces, realmente la hipocresía es algo con lo que el Señor Jesucristo advierte que debemos tener cuidado porque es algo que nos pone en riesgo nuestra vida, nuestra condición delante del Señor. Y el Señor comparó la hipocresía con la levadura que se utiliza para amasar. Y es que esa levadura, la levadura son unos órganos, perdón, unos hongos microscópicos que tienen la capacidad de fermentar, de modificar las condiciones de la masa y son unos hongos unicelulares, son muy pequeños, son invisibles, ¿no? Y son capaces de iniciar procesos de descomposición en, en los alimentos. Pero la levadura, como vemos ahí, pues
invisible al observador, no se nota. A simple vista no puede detectarse, pero al aplicarla a la masa produce unos efectos, hace que el pan crezca y hace que tome una textura tierna y esponjosa, como lo que dice ahí, y se descubre realmente el efecto de la levadura, perdón, la levadura por el efecto que produce. Entonces, tendremos que mirar por qué el Señor hace la advertencia. La advertencia la hace porque nosotros tenemos un pasado que es un pasado legalista. Nosotros fuimos formados para cumplir normas. Eso es lo que ha pasado en nuestra infancia. Dice, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la fe. Es decir, lo que había hasta ese momento era la ley. Y todavía hoy en día ustedes saben que la ley existe. Pero la ley no puede transformar a una persona, no la puede cambiar, no la puede hacer mejor persona, no la puede hacer santa, no la puede hacer amorosa. La ley no puede modificar la vida de una persona. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque hemos venido de un pasado legalista. Nosotros, aun cuando no hayamos sido judíos, ni vengamos de la ley mosaica, ni mucho menos, fuimos levantados de esa manera, fuimos enseñados para cumplir normas. Hemos sido enseñados a vivir muy pendientes de lo que hacen los demás, cómo lo hacen y a compararnos con ellos. Entonces, digamos que desde nuestra infancia, fuimos adiestrados para cumplir normas. Hoy vamos a estar mirando muchos versículos. Entonces, a nosotros nos enseñaron, mire a fulanito cómo es de juicioso, cómo hace las cosas, si haces esto o aquello, te premiaré, si no te castigaré, debes sacar el mejor puesto en el colegio, no puedes ser menos que los demás, debes ser el mejor. Y empieza una estructura legalista a tomar cuerpo en nuestra vida, porque desde muy pequeños hemos venido siendo formados de esa manera. Y esta formación que nosotros hemos recibido, pues hay que prestarle atención porque nos conduce a criticar a otros, la forma como hacen sus cosas, a justificar nuestra conducta, a juzgar o censurar a los demás. Y debemos entender que nosotros somos realmente religiosos en recuperación, porque nosotros hemos venido por lo menos mínimamente de un inconsciente o de un pasado católico en el cual fuimos enseñados a eso, ¿no? Hay que cumplir las normas porque si no Dios se pone bravo y demás. Entonces nosotros tenemos un pasado religioso. Si no venimos del catolicismo, pues de todas maneras en nuestra formación de hogar y de colegio, pues fuimos formados para dar la imagen de estar haciendo bien las cosas. Hoy que venimos nosotros y encontramos la revolución de la gracia, entendemos ahora, empezamos a vislumbrar con más claridad lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, pues nos damos cuenta que realmente nosotros somos religiosos en recuperación. Entonces yo me ponía a pensar que nosotros somos como los alcohólicos o como cualquier persona que tenga un vicio, un adicto cualquiera. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, allá nunca consideran a la persona totalmente recuperada, sino que siempre están en riesgo. De hecho, cuando ellos se presentan, dicen, soy fulanito de tal y soy alcohólico, por más que lleve 20 o 30 años sin consumir alcohol, porque el riesgo y el peligro es inminente. En cualquier momento pueden caer y volver a caer. Y por eso es que esa, esas- esa entidad se llama Alcohólicos Anónimos, porque son personas que están en el diario vivir, sumergidas en la sociedad, pero que son alcohólicos que nadie sabe que lo son o que no lo deben saber, pero que ellos deben tener claro que lo siguen siendo y que nunca se pueden descuidar con el manejo de su situación con respecto al alcoholismo. Entonces, es un grupo de personas que nunca debe considerarse recuperado. Así somos nosotros con respecto a la hipocresía. Nosotros nunca estamos recuperados de la hipocresía, de la religiosidad, del legalismo. Nunca estaremos completamente libres.
Entonces, la advertencia del Señor no sobra. Por eso es que fue tan enfático el Señor y tan claro y tan directo. Y les dijo, tengan cuidado con la hipocresía. Podemos volver a caer en las viejas prácticas del pasado. Y como diríamos, el tema de la hipocresía es igual que el de una adicción. Nunca será una prueba totalmente superada. Es decir, como en el caso de lo que plantean los alcohólicos. Entonces nosotros perteneceríamos a ese grupo de religiosos en recuperación o de religiosos anónimos, si ustedes quieren, por eso le puse ahí RA, porque nadie está exento de la hipocresía. Nunca estaremos completamente recuperados de la hipocresía. Siempre se está en riesgo de contaminarse. Estamos expuestos al legalismo, estamos expuestos a la falsedad, estamos expuestos a esa hipocresía en la que todo el tiempo tenemos riesgo de caer. Y entonces la advertencia del Señor es cuídense, hay que estar atentos. La instrucción que Él da es cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía, dice en la nueva versión internacional, y en la Reina Valera dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y es que la hipocresía es algo fácil de adquirir. Nos podemos contaminar sin darnos cuenta de otros, pero la hipocresía también tiene una característica, que no necesariamente la adquirimos por contagio de otras personas, sino que nosotros podemos ser generadores de esa bacteria, por decirlo así. Entonces, nosotros podemos ser personas que están contagiando a otros. Y entonces, por eso debemos tener claro que estamos en peligro. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y que estamos siendo transformados cada día por la presencia, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos tener presente que vivimos en un mundo caído, que nosotros tenemos una naturaleza humana caída que tiene la tendencia al pecado. Entonces, este hecho nos hace a nosotros, pues, vulnerables de fallar, a fallar. Entonces, siempre estamos expuestos a ese peligro inminente de resultar, a veces es tan sutil la hipocresía que resultamos siendo falsos, hipócritas, sin siquiera darnos cuenta. Entonces, el Señor Jesucristo, como ustedes lo vieron en ese pasaje, no se anduvo con rodeos. Él habló claro al respecto, porque él quería dejar claro que hay un precedente relacionado con el peligro de caer en la hipocresía. Pero ¿cuál es el problema principal o lo que al Señor más le desagradaba al hipócrita? Yo lo voy a tocar varias veces. Es algo que nosotros debemos mirar. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema del hipócrita? El gran problema del hipócrita es que el hipócrita aleja a la gente de Dios. Los hipócritas le impiden a la persona que está tratando de llegar al Señor, le impiden llegar a Él. ¿Por qué? Por todo lo que hacen. Entonces, este hecho, la hipocresía, y miren ustedes que el Señor nunca se anduvo con rodeos, no fue laxo en ello, es algo a lo cual el Señor le habló directa y claramente a los fariseos y a los discípulos, porque el Señor sabe que esto lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque es lo que más ofende a Dios. Entonces, que la gente desvíe a otras personas de Él. Entonces nunca ahorró palabras ni ahorró esfuerzos en hablar al respecto. Esta es una actitud perversa, es algo que proviene de la perversión, de lo malo. Hizo pues el Señor con los fariseos, les habló tan claro, tan directo, tan de frente, que hizo lo que más les ofendía a los fariseos y fue exponerlos públicamente. ¿Por qué les ofendía tanto? Porque al fariseo le molesta que los expongan en público, que les dañen el concepto que los demás tienen de ellos. Entonces, para el fariseo era muy grave que el Señor les hablara de eso en público, porque como les digo, para el hipócrita es muy importante el concepto de los demás. Entonces, con respecto al tema de la hipocresía, la escritura, el Señor ha sido muy claro en explicarnos los síntomas y las características de este mal, de la afección que produce la hipocresía. Entonces, vamos hoy a estudiar y vamos a mirar muchos pasajes con respecto
a este flagelo, a este peligro, a este riesgo tan grande al que nosotros estamos expuestos. Y vamos a mirar cuáles son esas características y síntomas de los fariseos, de los hipócritas, y que nosotros estamos expuestos a ellos. De hecho, todos tenemos algún grado de hipocresía en nuestras vidas, y por eso es que el Señor advierte, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, los hipócritas, los fariseos, quieren pruebas. Entonces ellos estaban pidiendo señales. Y es que recordemos que la hipocresía es muy sutil y se puede camuflar muy fácil con estas cosas aparentemente buenas. Entonces, esta hipocresía solamente se puede reconocer por los síntomas, por los efectos que produce. Entonces, los fariseos andaban pidiendo señales. Dice, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la señal de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. La señal de Jonás tiene que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Los 3 días que estuvo allá dice que en el vientre de la tierra. Los fariseos se aprovechan de los demás, convierten la fe en un negocio lucrativo, es decir, ellos andan buscando el lucro, hacen de los dineros del templo y de los diezmos de las ofrendas un negocio para beneficio propio. Eh, Ahí está la cita de cuando el Señor entró, llegó al templo y los encontró ahí a todos los cambistas, volteó las mesas y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Eso pasaba en ese tiempo, pero en este tiempo también pasa. Ustedes saben que en este tiempo también ocurre y se conoce de muchos casos de muchas iglesias en las que ocurre ese tipo de cosas. No es el caso de nuestra iglesia El Río. Bien, eh, no practican lo que predican, ¿no? Entonces dice que después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. También hay otro pasaje que está allá en Mateo 6.1, que no lo anoté ahí, que dice que hacen falsas obras de justicia. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Es decir, los fariseos andan buscando reconocimiento, eh, cargan a los demás, quieren lugares de reconocimiento y tienen esa falsa justicia. Entonces dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Quieren lugares especiales, ¿no? Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Bien. Eh, las obras que ellos hacen, las hacen porque quieren ser vistos. Entonces, les dice, cuídense de no hacer esas obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está no les dará ninguna recompensa, que es el pasaje que veníamos diciendo. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano derecha, perdón, tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces, miren ustedes parte de las actitudes del fariseo. Hacen oraciones falsas, oraciones en público que solamente tienen el objetivo de ser vistos. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar
de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Y utilizan vana palabrería en sus oraciones. Dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y miren ustedes que eso suele pasar y suele uno a veces ver ese tipo de oraciones que son simplemente rimbombantes, muy bien organizadas, con un léxico rebuscado, pero no. A veces también uno escucha oraciones que son mejor dicho, de otro tono. ¿Por qué? Porque están haciendo vana palabrería. Los ayunos falsos los hacen también por lo mismo, para ser vistos. Dice, cuando ayunen no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Y como les decía hace un momento, hacen lo que más ofende al Señor. Entonces, impiden que otros se acerquen al Señor y le conozcan. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Bien, pervierten el deseo sincero de otros de seguir al Señor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y vamos a hablar más adelante un poquito acerca de esto, porque frente a estas cosas el Señor tomó unas actitudes muy, muy fuertes. Solo cumplen con lo externo, es decir, solo con la letra, pero pierden de vista el objetivo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y se aprovechan de los indefensos, son unos aprovechados. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Confunden las prioridades, es decir, no saben reconocer qué es lo importante, dan valor a lo que no lo tiene. Miren este pasaje, dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos juraban por el oro del templo y juraban por la ofrenda del altar. Pero eso no era lo importante era el templo que santificaba el oro y el altar que santificaba la ofrenda. Es decir, significaba en términos generales que dejaban a Dios fuera de todo este asunto. Hablaban de una cosa que se llamaba el corbán, decían, no, eso es corbán. Corbán significa algo que es dedicado solamente para Dios. Entonces decían que todas las ofrendas y demás estaban dedicados a Dios y no se podían entonces utilizar para ayudar a las personas. Y elaboraron de esa manera un sistema religioso que permitía robarle a Dios y robarle a los demás y todavía mantener su reputación. Se andan ocupando por las minucias. Los fariseos, los hipócritas se preocupan mucho por las minucias, pero dejan pasar lo que realmente es importante. Por eso el pasaje dice, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Solo les importa la apariencia, solo les importa aparentar. Se ocupan de lo externo, pero no de lo interno. Y recordemos que la transformación que hace la revolución de la gracia es transformarnos desde adentro hacia afuera. Entonces están pendientes de aparentar ser, pero no de ser realmente. Entonces, recordemos que hay que hacer y hay que parecer, ¿no? Hay aquí varias flores que el Señor les echa a ellos. Les dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato,
pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mire el Señor en los términos que les hablaba. A un religioso, estos términos en los que el Señor hablaba le van a sonar muy mal, porque pues no son términos que aparentemente utilizaría el Señor Jesucristo, pero ese es el lenguaje que utilizó el Señor. Y ustedes saben que normalmente el religioso lo que dice, no, pero Dios no hablaría así, le hablaría con amor. Está hablando con amor, pero está hablando también claramente las cosas como son. Se creen mejores que los demás, se creen más justos. Dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Dice, el Señor les dice, miren los términos que utiliza el Señor, serpientes, camada de víboras. Dice, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso ya les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Dice, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Es decir, ellos decían, no, fue que nuestros antepasados sí mataron a los profetas y todo, pero si hubiéramos sido nosotros no los hubiéramos matado, porque nosotros, mejor dicho, somos mejores que ellos. Entonces, miren ustedes que aquí hay un idioma muy parecido al que acaba de expresar el Señor Jesucristo, y aquí les dice serpientes, camada de víboras, generación de víboras, etcétera. Cuando nosotros escuchamos el discurso de Juan el Bautista, dice algo parecido, dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Es que nosotros somos importantes porque tenemos a Abraham. Porque les digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Es decir, para hablar el idioma de los el idioma de revolucionarios, mírenlo ustedes, es ese idioma que utilizaba el Señor Jesucristo, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y yo veo a Juan el Bautista hablando el mismo idioma. Y este idioma seguramente tan revolucionario no pareciera ser tan santo, no suena tan santo, tan lindo, tan bonito como suponemos que debería sonar. Al religioso no le gusta mucho ese idioma, porque suena profano, pero Juan el Bautista declaró palabras propias de esta revolución, llamando a las cosas como son. Recuerden que un día cuando le vinieron a hablar al señor de Herodes, él le dijo, díganle a esa zorra que yo trabajo hoy y trabajo mañana. Miren el lenguaje que utilizaba el Señor. Todos los revolucionarios hablamos el mismo idioma y no quiere decir un idioma soez ni obsceno, pero sí hay que poner en claro las cosas. El Señor no se ponía a dejar las cosas medio claras. Juzgan a los demás. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pasaje que estuvimos estudiando en la ocasión pasada cuando trabajamos el libro de Romanos. Están pendientes de lo que los demás hacen lo de los demás dejan de hacer. ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos? Y miren ustedes que el Señor percibe de inmediato lo que están haciendo, porque aunque no estaban hablando con él, sino con los discípulos, dice que el Señor lo oyó. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos ni a pecadores. Miren ustedes que este es un concepto muy, muy revolucionario. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dice más adelante, les aseguro que pues estos ya han obtenido su propia recompensa, más antes, perdón. Critican lo que hacen los demás. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y esta pregunta la hicieron los discípulos de Juan y los fariseos. Queremos saber por qué, cómo así, cómo que nosotros somos menos o qué, porque nosotros sí tenemos que ayunar y ellos no. Y aquí el Señor explica el tema del ayuno. Dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos?
llegará el día en que se les quitará el novio y entonces sí ayunarán. Y aquí hay que entrar a mirar un poco el asunto del ayuno. El ayuno que ha sido considerado como una herramienta pues para multiplicar el poder de la oración. No, falso, eso no es cierto. El ayuno, tal y como lo explica ahí el Señor Jesucristo, es para tener intimidad con Dios, para acercarse más al Señor. Por eso dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras Él está con ellos? Pero llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. O sea, como los discípulos estaban con el Señor Jesucristo, pues ellos no necesitaban ayunar. Sacrílego, sacrilegio para los fariseos, para los hipócritas, para los legalistas, para los religiosos. Pero el Señor les dijo, no, mis discípulos no necesitan ayunar. ¿Y para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Pero cuando yo ya no esté, pues ahí sí ayunarán, lo cual nos deja entender que el ayuno es para tener intimidad con Dios, no para sacarle un favor al Señor, porque nosotros lo utilizamos como arma de guerra, como arma de no sé qué, para sacarle las cosas al Señor, como un instrumento de doblarle el brazo, al Señor. El ayuno no es para eso, el ayuno es para tener comunión con Dios. Por eso los discípulos no necesitaban ayunar, porque ellos ya estaban con Dios, con el Señor Jesucristo. Y entonces aquí, terminado de mirar algunos aspectos relacionados con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, vamos a mirar cuáles son las instrucciones revolucionarias, perdón que me pasé, instrucciones revolucionarias de servicio en el frente. Recuerden que nosotros hemos sido llamados a ser revolucionarios, los revolucionarios de la gracia. Y el Señor nos da unas instrucciones que ya se van a dar cuenta ustedes que son revolucionarias para el servicio en el frente. Ojo, estas instrucciones que el Señor nos da no son ningún antídoto contra la hipocresía. Estas instrucciones no son antídoto contra la hipocresía. Contra la hipocresía nos tenemos que estar cuidando mucho porque nosotros podemos cumplir la letra sin necesidad de haber sido transformados. Entonces, son solamente eso, instrucciones revolucionarias para el servicio en el frente. Entonces, estas instrucciones que el Señor da rompen con todos los convencionalismos, manifiestan también algunas situaciones de riesgo y pues necesariamente lo que nos están explicando es que estamos expuestos al peligro también en medio de la actividad. Dice, los envío como a ovejas en medio de lobos. Y la recomendación que da aquí es, dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Mire, ese es el mensaje. Tengan cuidado con la gente, porque la gente nos va a hacer mal. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, miren cómo el Señor, hay una diferencia muy grande entre lo que es ser astuto y lo que es ser sagaz, porque el astuto quiere no dejarse sacar partido de los demás, el sagaz quiere sacarle partido a los demás. Y dice que tengamos cuidado, porque con la gente con la que nosotros tendremos que tratar en este mundo, porque necesariamente si nos descuidamos nos van a hacer mal. Dice, sean generosos, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Algo muy importante que el Señor y que la palabra del Señor nos vive explicando permanentemente es que a nosotros se nos debe notar que somos hijos de Dios, que somos revolucionarios de la gracia. Esto es algo que se nos debe notar, dice que se les note. Aborrezcan lo malo, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Algo muy importante que nos insta el Señor a hacer en medio de esta situación es tengan palabra, porque es que no cumplir la palabra nos desdibuja, nos hace dar mal testimonio, nos deja, en general ponemos el evangelio por el piso, es decir, nosotros tenemos que ser gente de palabra, no necesitamos estar jurando para que sí nos crean, sino dice cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. O sea, tengan palabra, manténganse, cumplan lo que dicen, no sean falsos. Vivan en santidad.
Dice, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Cuando trabajábamos los libros de Ava, de Kerry y Chiqui, nosotros veíamos que la santidad que ellos expresan, la expresan como sanidad integral. Cuando uno sana en todos los aspectos de su vida, va sanando por la obra del Espíritu Santo, uno va cambiando automáticamente su comportamiento, porque va superando, por ejemplo, traumas, va superando complejos, va superando heridas del pasado, va superando fortalezas. Entonces, ellos plantean esa santidad como sanidad integral que a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va haciendo tener cada día una mejor conducta. Y eso es vivir en santidad. Pero no es algo que nosotros debemos tratar de aparentar o fingir, sino algo que se debe ir dando como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No finjan, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, el cambio se nos debe notar, pero el cambio no se nos debe notar porque nosotros lo fabriquemos, sino porque va sucediendo de manera natural como resultado de la obra del Espíritu Santo. El fingimiento, cuando una persona finge, cuando una persona es hipócrita, se le nota. Uno vive con el concepto de que de eso no se da cuenta nadie. Es como las muchachas bonitas, ¿no? Las mujeres bonitas, ellas fingen que no se dan cuenta que son bonitas. No, son muy conscientes de que son bonitas. Y lo mismo pasa, y todo el mundo se da cuenta que son bonitas. Lo mismo pasa con el fingimiento en la vida cristiana. Uno cree que, la gente no se da cuenta que uno está fingiendo y que uno está siendo farsante, que uno está siendo hipócrita. No, eso se nota y se nota a leguas, se nota claramente. Entonces lo que nos dice el Señor es, hagan la diferencia. Entonces dice, ayunen en secreto, en intimidad con Dios, sin andarlo anunciando. Dice, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No juzguen a nadie, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Recuerden que veíamos allá el pasaje de Romanos 2, que dice que cuando uno juzga a los demás se condena a sí mismo porque termina haciendo lo mismo. No peleen por las cosas materiales. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Por ejemplo, este pasaje particularmente es muy bonito explicarlo aquí desde este escenario, desde este ambiente, en estas condiciones, pero vivirlo, hacerlo, llevarlo a la práctica es mucho más complejo porque nosotros tenemos la tendencia a apegarnos a las cosas materiales, a nuestros pertenencias y objetos que el Señor nos ha permitido tener. Bien, apoyen al necesitado, piensen en los demás. Al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Piensen en los demás, no tomen su propia venganza, no resistan al que les haga mal, porque si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Re fácil de explicarlo acá, qué bueno explicarlo desde este escenario, pero qué difícil es vivirlo en la vida práctica, porque esto requiere de fe, requiere de amor, requiere de una actitud muy humilde, porque cuando uno lo ofenden y uno va a poner la otra mejilla, nos va a doler y eso el efecto que produce esto que nos está explicando aquí la palabra, esto produce carácter en nosotros. La violencia realmente brota de la debilidad, no es la fuerza lo que nos hace ser violentos, es la debilidad. El débil piensa en solo sí mismo y por eso daña a otros para protegerse. Entonces, enseñar esto acá, predicarlo y compartirlo, realmente es la parte sencilla. Vivirlo, hacerlo, ustedes y yo sabemos que es más complicado, pero estas son las instrucciones revolucionarias que el Señor nos da a nosotros para poder vivir, ejercer y tener una vida como la que Él ha establecido. Cambien su mente. Entonces aquí nos dice, amen a sus enemigos. Es que resulta que hay un pasaje allá en Éxodo 23, 4 y 5 que enseñaba lo contrario, ¿no? O sea, a los enemigos andarles duro.
Dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y vuelvo y repito, más fácil enseñarlo que vivirlo, porque es muy difícil amar a una persona que nos ha hecho un daño y depende del tipo de daño. Es muy difícil. Miren ustedes los revolucionarios, los conceptos, las instrucciones para poder estar prestando servicio en el frente, como lo diríamos en un lenguaje revolucionario, para poder vivir la vida cristiana. Miren ustedes, amar a los enemigos, eso no es fácil, pero miren si no es un concepto revolucionario que el Señor plantea. Busquen al Señor en lo secreto, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Hay que buscar al Señor en lo secreto, no como comúnmente lo hacen los fariseos. No se preocupen por nada. Otra instrucción que tampoco es fácil. Miren ustedes que el cristianismo, la gracia, realmente tiene unos conceptos revolucionarios que rompen todo esquema, que rompen toda situación, toda condición, todo concepto, todo lineamiento. Dice, no se afanen por nada, ni por la comida, ni por el vestido, ni por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Son conceptos realmente muy revolucionarios, porque esto va totalmente en contra del concepto normal del mundo. Y miren ustedes que esto tiene unas implicaciones muy fuertes en la vida y que nos ayuda a nosotros a entender más claramente cómo esta revolución implica un cambio, una transformación, un giro, un replanteamiento real de nuestra vida. Confíen en Dios. Dice el Señor, reafirma como los conceptos, dice, no se preocupen por el sustento. Todo esto requiere de confianza y dependencia de Dios. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Miren lo que decía el Señor, o sea, dependan de Dios, dependan de mí, no se preocupen por todo eso, porque todo el mundo anda buscando esas cosas, pero el Señor dice, no se preocupen que yo sé lo que necesitan y les proveeré. Cuenten con Dios, porque ustedes no están solos. Cuenten con Dios y aprendan a depender de Él en todo lo que necesiten. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Miren ustedes toda esta, la esencia de todos esos conceptos que plantea la Escritura, que plantea el Señor Jesucristo, y como verán, hoy estamos muy centrados en el libro de Mateo, porque estos conceptos realmente rompen todos los esquemas y rompen con todos los pensamientos y las dinámicas de la vida normales que nosotros mismos traíamos antes de convertirnos y que ahora en la vida cristiana aún todavía no los estamos viviendo a cabalidad. Pero este es como el manual, como el instructivo que el Señor tiene establecido para que nosotros nos conduzcamos a lo largo de la vida. Bien. Eh, entonces dice también, no procedan como el mundo. Dice, traten bien a los demás. Y aquí nos habla de una cosa que se llama normalmente, o que los autores han llamado la regla de oro, porque no es que lo diga la escritura como tal. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha y sigan por el camino angosto, porque la vida cristiana no es cómoda. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Y aquí hay algo muy interesante. Estudiar este pasaje es algo muy lindo
entrarle a sacar toda la cantidad de enseñanzas que tiene allí, porque cuando uno viene al cristianismo que dice mi vida cambió y ahora voy a ser distinto y todo va a ser bello, resulta que lo que dice la escritura es, para entrar, la puerta es estrecha. O sea, si usted está gordito, si tiene una cantidad de cosas, me refiero, hablamos de gordura espiritual, que eso es orgullo, va a ser difícil que pase por la puerta. Pero una vez que pase por la puerta, no crea que va a encontrar, ahora sí, mejor dicho, la vida cómoda. No, tan pronto entre por la puerta estrecha, va a encontrar un camino angosto, va a encontrar un camino que es incómodo, que es estrecho. No se adapten al mundo. La vida cristiana no es cómoda. No se adapten al mundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se les ha dado poder sobrenatural, úsenlo. Tienen poder a su alcance. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Confíen en el Espíritu Santo. Miren las instrucciones, todas las instrucciones. Miren esto, no es revolucionario que el Señor nos diga que nos ha dado poder y que podemos pedir lo que queramos, que Él creyendo lo vamos a recibir. Dice, recibiréis poder también cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a tener que poder utilizar el poder de Dios. Tenemos que nosotros tener esa capacidad, esa confianza, esa fe, esa esperanza, esa seguridad, esa certeza de poder orar, de poder pedir al Señor por algo que necesite intervención o necesite un efecto sobrenatural para poderlo superar. Y tenemos que tener esa confianza en el Señor. Díganme ustedes que todas estas instrucciones no son revolucionarias. Hemos recibido poder. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hablemos un poquito del poder. Y el Señor Jesucristo y también sus apóstoles desafían con poder. Y en la orden que nos da o la instrucción que recibimos nosotros de la Escritura es desafíen con poder, no solo con palabras. Dice, unos hombres llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a casa. Miren cómo el Señor desafía a la gente porque sabe que tiene su poder. Y nosotros, a mí me fascina este pasaje de 1 Corintios 4:19, cuando el apóstol Pablo vio que había un poco de gente predicando el evangelio, pero estaban predicando ahí pura vana palabrería, pero el poder no se les nota. Nosotros lo que nos dice la palabra es que el poder se vea, desafíen con poder. Y decía el apóstol Pablo, miren el lenguaje de revolucionario, me fascina el lenguaje de revolucionario. Ya veremos, les decía a las iglesias de Corinto, les decía, cuando hablaba acerca de esos hombres que les estaban ahí endulzando el oído con un poco de tonterías, les decía, ya veremos, no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Miren ese lenguaje de revolucionario, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y el apóstol Pablo, ustedes saben que él iba y obraba y el Señor lo respaldaba porque tenía poder, igual que lo tenemos hoy día por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Igual que lo tenía el apóstol Pablo, recordemos que ya en la época del apóstol Pablo y de los discípulos después de la ascensión al Señor, el Espíritu Santo ya moraba en ellos, al igual que mora en tu vida y en la mía hoy día. Entonces el apóstol Pablo hablaba de esa manera desafiante. Ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Miren el lenguaje de revolucionario. Revolucionen con poder, con hechos. Demuestren que está lleno del Espíritu Santo y de poder. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación, el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Miren ustedes que el apóstol Pablo tuvo una experiencia y es que en Atenas él por allá fue y habló, como estaba hablando con los filósofos de la época y demás, él utilizó un lenguaje sofisticado y después por el camino cuando él llegó a Corinto, ya cambió y dijo, esto es con poder, no con palabras persuasivas. Entonces, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mire la orden que hay, revolucionen con poder, con hechos, no con palabrería, con realidad, con el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes miran, el Señor Jesucristo lo que hizo fue milagros. Ahí está la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, bueno, todos los milagros que ustedes y yo sabemos que el Señor Jesucristo hizo. Pero lo que el Señor nos manda, miren ustedes estos conceptos revolucionarios tan preciosos de la gracia, de la revolución de la gracia, es vayan con poder, que poder es lo que ustedes han recibido por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es una orden, es una instrucción que el Señor nos da. Y aquí hay unas instrucciones que cuestionaría un legalista. Permítanme un segundito. Bueno, ya les voy a mostrar algunas instrucciones. Dice, trabajen y esfuércense. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por ahí hay algo que no- Bien, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Este mensaje está pues orientado más que todo hacia las personas que están dedicadas de lleno al ministerio. Y aquí vienen unas instrucciones que cuestionaría un legalista. Entonces dice, por ejemplo, esta instrucción, no desperdicien, no se desperdicien ustedes mismos, mejor dicho, en otros términos, no pierdan el tiempo con quien no lo merece. Pues planteamiento que un legalista diría, no, pero qué falta de amor, qué falta de no sé qué. Dice, no pierdan el tiempo con quien no lo merece. Dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren la instrucción que le daba a los 70, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, pasa a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Bien, hay más instrucciones. Dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los desperdicien, ni echen y los despedacen, perdón, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. O sea, el mensaje no va a ser siempre bien recibido. ¿Qué lenguaje por favor? Un lenguaje muy fuerte, un lenguaje revolucionario. Y aquí hay una actitud muy interesante del Señor Jesucristo. El Señor nunca fue tras las personas. Miren, me estuve buscando cuántas veces le dijo el Señor a varias personas que le siguieran y encontré como unos 15 pasajes que los tengo aquí anotados. Coloqué solamente uno ahí como ejemplo, que fue el del joven rico. Le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. El Señor nunca siguió a ninguno, el Señor nunca fue a buscarlo. Nosotros en el tiempo moderno nos hemos inventado eso para tratar de ganar adeptos, pero la verdad, el Señor nunca siguió a nadie. Y no estoy diciendo que esto sea una doctrina de no hacer seguimiento, de no hacer discipulado, de no hacer formación, pero es algo que llama mucho la atención de la actitud del Señor Jesucristo. Él nunca fue tras las personas. Y, y, y es algo que nosotros debemos como considerar, porque podría sonar como falta de misericordia, que dónde está el amor del Señor, podría decir un legalista, ¿no? ¿Dónde está el amor del Señor? Y resulta que por favor, no abran sus micrófonos. Resulta que no, que eso no es falta de amor, esa es la forma revolucionaria como se debe hacer el trabajo en la obra del Señor. Eh,
el Señor impactó al mundo con sus enseñanzas revolucionarias. Y miren ustedes que aquí hay el caso de cuando los discípulos le preguntan acerca de las parábolas. Dice, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Miren ustedes todos estos conceptos y no son revolucionarios. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo mismo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Yo creo que es un mensaje para nosotros hoy. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es decir, muchos no van a entender el mensaje cuando se les explican parábolas, entonces el Señor dijo, voy a explicarlo en parábolas. Entonces, la enseñanza aquí es, quería confundir a la gente. Pues claro que sí, lo que dice aquí la escritura o lo que nos da a entender la palabra es, despiertan el interés en los creyentes, las parábolas, ¿no? Despiertan el interés en los creyentes, pero confunden más a los incrédulos, porque hay que tener el oído aguzado para poder entender el mensaje del Señor. Y el Señor lo que buscaba con las parábolas era que los que no tienen su corazón genuino, sincero y dispuesto, pues resulten más confundidos. Otra cosa que nos dice es, no será fácil. Otra instrucción, no serán los más apreciados. Esta revolución implica sufrimiento. Dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta revolución indispone. Entonces podemos decir que Jesús es un revolucionario que causa división. Miren lo que dice acá y fíjense ustedes si no es revolucionario todo esto. Primero les dice, los van a odiar. No, qué lindo, qué buena comisión, qué interesante trabajar en tu obra, Señor, para que nos cojan bronca. Pero dice aquí que esta revolución indispone. Dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner conflicto en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, más que a mí, perdón, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. No, mejor dicho, súper motivador el mensaje. Casi que diríamos que este es como una intención contraria, pero la verdad es que el Señor quiere que nosotros tengamos en claro eso. Nosotros no vinimos a tener una vida entre rosas y azucenas. El Evangelio nos va a causar problemas. De hecho, ustedes muchos lo han vivido y muchos de nosotros lo hemos tenido que vivir, que a veces hasta la familia misma se viene en contra por habernos convertido al Señor. Pero no es solamente eso, van a generarse problemas mucho más grandes, dificultades mayores, podría haber problemas entre familias con temas de herencia, con los hijos, con el trato, con, bueno, no sé, tantas cosas que generan división. Y miren ustedes que el Señor Jesucristo es un revolucionario que causa división. Y miren ustedes si las instrucciones que el Señor nos da a nosotros para poder vivir esta vida no son instrucciones revolucionarias. Les voy a pedir a los que se quieran quedar unos 5 minuticos o 10 más, que me falta por terminar este tema, porque hoy es nuestra última sesión y quiero dejar terminado todo esto. Si tienen que salir, no hay problema, yo sigo grabando y ahí quedará la grabación para que la vean en su momento, porque ya se nos cumplen las 8. Entonces, fíjense que es son una serie de instrucciones revolucionarias que tienen una cantidad de ingredientes que nos abren los ojos, nos alertan y dicen, a ustedes no los van a querer, ustedes no van a ser los consentidos, no van a ser los preferidos, no van a ser los más lindos, los van a odiar. Y a esto también nos da un mensaje a nosotros. Si para todo el mundo somos lo más lindo y todo el mundo nos quiere, lo más probable es que no estemos haciendo las cosas bien. Pero no teman, nadie los puede matar. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Ahí lo que dice es que nadie nos puede condenar. El único que puede decidir sobre nuestra salvación o nuestra condenación es Dios. Pero no, lo que nos está diciendo es que nadie nos va a matar, porque matar a una persona realmente es cuando la persona pierde su vida física y se va para el infierno. A nosotros sí nos podrían quitar nuestra vida física, nos podrían cortar la vida natural, pero no nos pueden hacer perder la salvación, porque nos hayan odiado, nos hayan despreciado y en un momento dado, por el evangelio a una persona hasta la maten. Pues sí, la mataron físicamente, pero no la lograron hacer perder su alma, no lo lograron hacer perder su salvación. La verdadera muerte es perder la vida física y perder la salvación. Entonces dice, habrá problemas, pero estén tranquilos. Dice, cuando los arresten, no se preocupen por lo que deban decir. Y estas palabras, algunos autores, los teólogos, dicen que estas palabras están dirigidas a la iglesia, porque en ese momento, cuando él las dio, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, por eso se considera que estas palabras están dirigidas a la iglesia por lo que dicen. Dice, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. ¿Quién lo va a dar? Pues el Espíritu Santo. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a muerte al hermano. Miren qué belleza de enseñanzas del Señor. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Imagínense ustedes lo que vendrá. Pero ya podemos ir viviendo, no que nos maten por nuestros hijos en este momento, de pronto por la fe, pero sí tener divisiones en los hogares. Y eso va a llegar después, ¿no? Pero miren ustedes las instrucciones tan revolucionarias y tan contundentes que está dándonos el Señor aquí. La palabra tan clara y tan revolucionaria. No es cuento que el Evangelio de la Gracia es una revolución. Dice, como Cristo también serán perseguidos. Si el maestro fue perseguido, pues también los discípulos seremos perseguidos. Dice, el discípulo no es superior a su maestro ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su familia. O sea, no se extrañen que lo mismo que hubo de persecución con el Señor Jesucristo en un momento dado la tengan ustedes. A veces nosotros nos asustamos y nos llenamos de tristeza y lágrimas por problemática que nos genera a veces la relación con nuestra familia o con nuestros amigos por el Evangelio. Pero la verdad, eso no es nada, podría ser mucho más grave. No teman, sean sabios, hablen toda la verdad, así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Hablen sin temores. Enseñen con excelencia. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Demuestren sabiduría con hechos, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada con sus hechos, por sus hechos. Entonces miren ustedes lo revolucionaria de la actitud del Señor Jesucristo, porque Él, como ustedes saben, todos lo sabemos, ustedes saben que lo que estamos viendo hoy no es algo que ustedes ya no habían escuchado, ya todos conocen esta palabra, pero hoy estamos poniendo esto en contexto, en el contexto revolucionario de la gracia y poniéndolo en claro como ese instructivo que el Señor nos ha venido dando. Y no condensé todas las instrucciones acá. Y nos dice, rompan esquemas, rompan paradigmas y legalismos. Tenemos que aprender que en el Señor tenemos descanso todos los días, porque aquí lo estaban criticando a Él por estar sanando el sábado, pero nosotros tenemos que aprender que el descanso lo tenemos en el Señor todos los días, no necesitamos un día especial para el descanso. Esos son conceptos antiguotestamentarios que eran tipo de lo que habría de venir, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día. El reposo del Señor es el reposo en la vida diaria, sobre la marcha, en el diario vivir. Ese es el reposo del Señor. No necesitamos parar un día de todas las labores, que es bueno hacerlo para bien de nuestra salud y demás, sí, pero nosotros tenemos que tener la paz, el reposo es en el Señor, no necesitamos necesariamente tener
que interrumpir labores un día. Fíjense ustedes que al Señor lo criticaron por estar sanando en sábado. Debemos aprender a descansar sobre la marcha. Entonces, no se trata de seguir normas a ciegas, se trata de andar en la vida santa con el Señor, romper con los convencionalismos. A veces puede causar molestias a los demás. Entonces, los fariseos, a raíz de eso, tramaban cómo matar a Jesús. No sean livianos, no hay términos medios. Es decir, no estar a favor de la revolución del Señor Jesucristo es estar en contra de ella y estar en contra de él. Dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Miren ustedes lo revolucionario, lo fuerte, y un lenguaje revolucionario contundente que parece tener de todo menos amor, pero ese es el mensaje de la revolución de la gracia. No hay términos medios, se está adentro o automáticamente está afuera. Ustedes saben que en la vida cristiana a veces uno encuentra muchas personas que en mi época los llamábamos los simpatizantes. Ay, él es simpatizante, o sea, él viene a la iglesia, pero él no se bautiza, ni él hace las cosas, ni trata de vivir una vida santa, sigue siendo una vida normal, pecaminosa como la que tenía antes, pero a veces viene a la iglesia y eso lo llamábamos un simpatizante. La verdad, el simpatizante no existe, eso es un inconverso. No hay términos medios en el Señor. Y fíjense ustedes lo contundente y lo tajante que suena de la manera como lo estoy diciendo, pero si la entrega no es total, no es entrega, es una farsa. Entonces, muchos viven jugando al cristianismo, pero el cristianismo no es así, o es una entrega real o no hay entrega. Y puede sonar muy radical, puede sonar muy fuerte, pero esas son las instrucciones revolucionarias que nos da el Señor. Dice, hagan la voluntad de Dios. Esta es la condición para ser de la familia de Dios. Dice que mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano y mi hermana, y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Concepto radical, concepto revolucionario, concepto fuerte, concepto tajante, pero eso es la revolución de la gracia. Así es la revolución de la gracia. Tenemos que dejar de vivir ese cristianismo a medias, ese cristianismo de medias tintas. La revolución, otra cosa que debemos saber es que la revolución se trata de él, esto no se trata de nosotros. Dice, no se llamen maestros. Es decir, tenemos que entender que no podemos participar de la gloria del Señor. Ay, tráteme como si tuviera un estatus más alto que los demás. No, dice, no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Nada más que hermanos, ustedes no son ni tanta cosa, pues. Esto se trata del Señor Jesucristo, se trata de Dios, se trata de la revolución de Él y no de nosotros. Nosotros queremos a veces usurparle la gloria al Señor. Y dice, y no llamen Padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. O sea, lo que nos está diciendo es, no traten de asumir posturas que no les correspondan. A veces, en la vida cristiana, nosotros empezamos a usurparle la gloria al Señor. Ay, aquí está el apóstol, aquí está el pastor, y como yo lo he dicho siempre, hay hombres que se hacen llamar apóstol y les pasa lo mismo que les pasaba al Chavo del Ocho, ¿no? Que decía, dígame licenciado, porque si no me dice licenciado me siento menos, dígame licenciado para que se me infle el ego, dígame apóstol. Hay iglesias en las que los hombres exigen que se les diga apóstol. Ay, llegó el apóstol. No, llegó su eminencia, pues. No, esto no se trata de nosotros, esto se trata del Señor. Dice, porque tiene un solo maestro que es el Cristo. Allá en Mateo 23:10 también lo dice. El más importante es el que sirve a los demás. Otro concepto revolucionario contundente. El que sirve a los demás es el importante. Ese es el que quiere, si quiere ganar un buen lugar, si quiere ser realmente importante, dedíquese a servir a los demás. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás. No sean orgullosos. El orgullo trae consecuencias. El orgullo va a causar humillación. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nos da otras instrucciones instrucciones que tienen que ver con el poder. Dice, rompan las leyes naturales. Acuérdense, aquí está el pasaje de cuando
el Señor se acercó caminando sobre las aguas allá en la tormenta, y el apóstol Pedro le dijo, Señor, permíteme que yo también camine hacia ti. Y dice, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren ustedes el Señor contundente, el Señor radical, el Señor revolucionario. Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. Miren ustedes lo que pasa. Cuando nos falla la fe, entonces las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque nosotros dudamos. La verdad es que es por eso, es por incredulidad. Recuerden ustedes cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Y el Señor, y después llegan y le preguntan, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsarlo? Somos todos discípulos en aprendizaje y fallamos. Y el Señor les dijo, no se puso a decir, no, es que les falta práctica, muchachos, tenemos que hacer un seminario de homilética y de hermenéutica para que... No, les dijo, ustedes por su incredulidad fue que no pudieron, es por su incredulidad. No es por más, no es porque les falte un curso ni porque les falte, no, es incredulidad y se aprende en el ejercicio de la vida. Esta es una revolución de asuntos claros. Entonces, no conviertan la fe en un negocio. Recuerden ustedes que cuando el mismo pasaje que les cité hace un momento, cuando hablábamos de los fariseos, dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, porque lo que estaban haciendo era un mercado persa, pues ahí a la entrada del templo, con los animales que vendían para los sacrificios y demás, y se volvió, fue un negocio. Esta revolución no es de argumentos. Eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. A veces nosotros nos enfrascamos o perdemos el tiempo en conversaciones que no valen la pena. Por favor, ténganme paciencia que hoy vamos a terminar un poquito más tarde. Bien, practiquen la palabra, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está en Santiago 1:22, eso no es un pasaje que yo me he inventado, eso está así. Y así dice ahí, llévenla a la práctica. Entonces, hay que poner las cosas en claro. Esta revolución es de hechos, no de vana palabrería y de solo el amiguito y el besito en la mejilla y todos tan lindos. No, esto es de vivir la vida cristiana y enfrentar las circunstancias con valor y con temple de hijo de Dios. Eviten toda clase de maldad, no digan palabras profanas. Dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Es que el lenguaje pervierte. Nosotros a veces pensamos, no, yo como ya soy cristiano maduro, yo ya puedo decir groserías, porque como ya somos maduros, entonces ya podemos hablar en ciertos términos, ya podemos hablar en doble sentido. No, señor, al contrario. Entre más entregado, rendido y dispuesto esté al Señor, hombre, ese tipo de cosas deben desaparecer de su vida. Eviten la maldad, que se aparte de su maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Estén siempre alegres, mire, una instrucción, una orden, estén siempre alegres. Ay, pero es que tengo problemas, pero la orden que da el Señor es estén alegres. O sea, no se dejen sumir en la tristeza, en la soledad, en la amargura, en el dolor, porque pues eso va a traer depresión y los va a hundir. Estén siempre alegres y oren sin cesar. Está chantado, está triste, está doblegado por la situación. Tiene situaciones de dolor, de tristeza, de amargura. Bueno, ore al Señor, arrodíllese y verá que el Señor le cambia la perspectiva. Cuando se pare de orar, se paró diferente. Entre al santuario y allá cambiarán las cosas. Y no tiene uno que andar en esas tendencias a caer en depresión, porque para eso está la oración. Ahora, todos tenemos momentos de tristeza, de soledad. Tampoco vamos a hacer pues un asunto insensible, pero tenemos herramientas, es lo que nos dice el Señor. Vayan y oren, busquen mi presencia y yo les daré la paz. Él es el consolador. Eviten, perdón, no sean laxos con el pecado. Hay que tener en cuenta, mire, tengo anotados, como ustedes saben, yo he estado trabajando el tema de la gracia y trabajando el tema de la gracia, tengo que mirar lo que son las licencias para pecar. Y la licencia para pecar, tengo como unos 40 versículos que nos hablan de esto. Y miren ustedes,
términos sencillos y revolucionarios para no ponernos a tanta cosa y ustedes ya pueden mirar ese pasaje. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Fácil, no nos pongamos con tanta cosa. Si es practicante del pecado, una cosa es pecar accidentalmente, pecar por una falla que hubo, y otra cosa es ser un practicante, una persona que abierta y descaradamente continúa en el pecado. Dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Dice, y así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su prójimo, el que no ama a su prójimo. Entonces miren ustedes que el que practica el pecado necesariamente tiene que tener claro que está fallando al Señor. Pero lo que nosotros desde la revolución de la gracia tenemos que tener muy claro es que, que la gracia no es licencia para pecar. Y lo veíamos ahora cuando estudiábamos el libro de Romanos y hablábamos cómo el pecado produce la ira de Dios. Y veíamos que sin ira no hay gracia. O sea, si al Señor no le importara el pecado, no le daría ira. Y si no le diera ira al pecado, no necesitaríamos de la gracia. Pero una cosa es que nosotros por la gracia hemos sido perdonados de los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y otra cosa es que el Señor va a permitir que nosotros practiquemos el pecado y seamos practicantes del pecado normales, rutinarios, porque la gracia no es licencia para pecar, es algo que tenemos que tener bien claro. Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Mira, ahí hay otros ejemplos de versículos. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas 5 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Y en Romanos 8 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, miren ustedes que con eso nosotros no podemos ser así como tan livianos. No es que la gracia sea licencia para pecar. Y tenemos que tener en claro como consecuencia, como resultado de todas estas instrucciones que estamos viendo, que esta es una revolución muy diferente. No es la revolución del caos, no es la revolución del desorden, no es la revolución del desenfreno, no es la revolución de la anarquía, es la revolución del amor, es la revolución del orden, es la revolución de la armonía, es la revolución del respeto, es la revolución de la honestidad, es la revolución de la vida santa, es la revolución de ser fructífero, es la revolución de vivir de la mano de Dios, es la revolución de hacer las cosas al estilo de Dios, es la revolución de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Es una revolución muy diferente. Esta es la revolución del cambio, la revolución de rechazar mentiras, la revolución de un cambio que se produce desde adentro hacia afuera, la revolución que busca hacer un trabajo para alcanzar a otros, la revolución de vencer la mentira con la verdad, la revolución de callar al enemigo, la revolución que no se hace con armas materiales, sino con armas espirituales. Entender que el verdadero enemigo no son las personas, sino quien está detrás de ellas. Ese es el verdadero enemigo. Alguien a quien Dios quiere conquistar. En esta revolución nosotros somos los instrumentos para alcanzarlos. Es una revolución de la salvación de los perdidos. Entonces, cuando nosotros hacemos la verdadera revolución, miren ustedes, de esa manera, así es que se hace la verdadera revolución de la gracia. Y entonces podremos esperar esas palabras del Señor que dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
Y ese era el tema que traía para el día de hoy. Me pasé 20 minutos, pero es algo que me parece muy importante que nosotros hoy, terminando esta segunda fase o segunda temporada del estudio de la revolución de la gracia, es decir, del mismo evangelio que todos hemos conocido toda la vida, pero visto desde el enfoque revolucionario que realmente se ha planteado en la escritura, nos cambia la visión, nos cambia el enfoque, nos cambia la perspectiva, nos pone a mirar las cosas con los ojos de Dios. Eso quería traerles para el día de hoy. Eso para cerrar hoy el tema de nuestra segunda temporada de la gracia. No sé si más adelante de pronto hagamos una tercera temporada, no lo sé, pero trabajaremos otros temas. Y espero que así como me ha pasado a mí, estos temas los hayan inquietado, hayan producido una revolución en sus corazones y les guíen para empezar a vivir una vida cristiana diferente. Fíjense que yo no he traído aquí ningún concepto que no esté en la escritura, ningún concepto que sea nuevo para ustedes, porque todo esto es palabra que ustedes ya conocían. Yo también, pero lo enfocamos ahora desde ese punto de vista real y verdadero del cambio tan trascendental que el Señor quiere producir en nuestras vidas, tanto que nos hace nacer de nuevos, tanto que hace que corran ríos de agua viva en nuestras vidas. Es decir, una revolución completa en la vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y que nosotros formemos parte de esa revolución. Muchísimas gracias y que el Señor me les bendiga. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención.